Y agradezco que esta congregación, esta amada congregación, ha tenido a bien celebrar este día a la familia pastoral. Yo creo que una iglesia que aprecia a su pastor y a su familia es una iglesia bendecida siempre. Porque créame, los pastores, y voy a hablar de ese tema en el día de hoy, porque hay mucha gente que no tiene un concepto claro de qué es un pastor. Y el pastor Castillo se acomoda también a esta posición porque su vida ha sido siempre simple. Y los pastores somos gente simples. Lo que usted ve en la televisión y en las megas iglesias, eso no es un modelo pastoral. Eso es un modelo de celebrities, de gente de la farándula, porque hay farándula religiosa también. Y otros son verdaderos pastores que Dios los ha progresado y los ha bendecido, porque tampoco vamos a ser extremistas. Hay gente que son siervos y siervas de Dios que están a esos niveles porque Dios los ha bendecido. ¿Y por qué no? Pero el pastor Castillo, supimos correr millas juntos, algunas veces comiendo mango y tomando agua como alimento todo el día. Y así empezamos las misiones hacia esta iglesia que en aquel tiempo era una iglesia pequeña, una iglesia donde el pastor estaba luchando, pero se encendió en él una llama misionera. Y siempre había un grupito que acompañaba al pastor. Y esos tiempos son para uno reflexionar, uno recobra ánimo y nueva vida cuando se acuerda de ese espíritu que nos llevaba. Ese viaje a Venezuela fue un viaje que marcó a Venezuela, que nosotros nos regamos por todo el país. Fuimos como unos 40 o 50 líderes. Y algo que pasó allá fue que ya el comunismo estaba casi, pero todavía no estaba apoderado totalmente. Y nosotros fuimos a llevar una palabra de consuelo. Y yo recuerdo que cuando estábamos en el hotel, llegaba gente hasta en taxi para que nosotros les ministramos. O sea que íbamos a las ciudades a ministrar, a los campos a ministrar, pero luego en el hotel la gente seguía llegando porque Dios estaba usando a nuestros líderes para hacer sanidades y para traer palabras de consuelo. Y al hotel llegaba muchas veces después que estábamos ya en ropas de la casa, pues llegaba la gente, teníamos que salir a ministrarle. Dios usaba a cada grupo, simplemente porque el Espíritu Santo, nos entregábamos al Espíritu Santo y Él se encargaba de hacer lo que habíamos que hacer. Yo recuerdo que cuando llegábamos al mostrador donde te sellan el pasaporte, ya el Señor empezaba a transformar vidas de los que iban. Muchas veces iban estudiantes de la escuela, Omega Vega, estudiantes del instituto, líderes locales de la iglesia, y Dios los usaba para predicarle a 500 y a 1000 personas, gente que nunca habían predicado, y muchas almas venían a los pies del Señor. Porque Dios transforma la mente y el corazón de uno que sale al campo misionero. Así que yo felicito profundamente al pastor y a su familia y esperamos que esta fiesta continúe toda la semana, porque hay un pastor que empezó los otros días a pastorear y me dijo que le están celebrando un mes y que le dieron un mes de vacaciones. Dijo, wow, yo llevo 57 años pastoreando y nunca me han regalado un mes de celebración pastoral, y el hermano Castillo lleva 40 y bueno, ya vayan pensándolo para la próxima. Gloria a Dios. Y me lo aflojan con su esposa, yo me lo llevo al campo misionero por ese mes. Pero esa es la realidad. Eso quiere decir que Dios está bendiciendo a nuestras congregaciones y que es un espíritu lindo. Gloria a Dios. El tema que tengo para el día de hoy es un tema simple, es una pregunta. Y esa pregunta conlleva un pensamiento de ¿qué es un pastor?
O podríamos preguntarnos qué creemos que es un pastor. O muchas razones tendríamos nosotros para preguntarnos y entender que la vida de un pastor, muchas veces hay gente que vienen, se sirven del ministerio pastoral, pero nunca entendieron lo que es un pastor. Nunca entendieron el sacrificio, la soledad, las luchas y las tensiones que tenemos los pastores. Y yo siempre he sido un pastor, un troubleshooter. O sea, yo nunca he pastoreado una iglesia progresiva y bendecida. Siempre he tenido que coger una iglesia que ya se estaba cerrando y empezarla a reinstruirla, a levantarla, a arreglar el templo, a arreglar los corazones y la mente de la gente para que sea una iglesia bendecida y productiva. Una vez que acabo con esa, me voy a otra. Y eso antes yo lo hacía, aún cuando era director de misiones, pues yo nunca dejé de pastorear. Siempre estuve atendiendo a una iglesia que estaba en crisis. Y la bendición es que Dios se glorifica de una manera especial. Hay una lectura bíblica que está en Filipenses 3, 12 al 16, y la voy a leer para que ustedes sigan, y lo que no pueda yo concluir, pues ustedes lo siguen después en su casa. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Diga conmigo: gracias, Señor, por tu palabra. Bien, la realidad de la vida de un pastor tiene muchas cosas que podíamos describir en el día de hoy, que podíamos añadir y que podíamos descifrar. Pero cuando Pablo habla, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipenses, podemos decir qué pues es Pablo y qué es Apolos. Porque cuando entendemos que hay unos ministerios que Dios ha seleccionado con propósitos especiales, entonces nos dice que son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso es lo que somos los pastores, somos servidores del reino por el medio del cual mucha gente viene a los pies del Señor. Mucha gente viene a acercarse al Señor. Sencillamente muchas veces el pastor no tiene que hablar mucho. Lo que tiene es que modelar a Cristo y representar a Cristo, y la gente a través del pastor y de la vida del pastor hallan a Cristo. Y yo entiendo que aquí tenemos un pastor que ha modelado muy bien la persona de Cristo, su simpleza, su sencillez, su estilo simple de vida ha logrado que la gente vean en él la persona de Cristo en una forma práctica. Y dice el apóstol: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y eso es una clave. Eso es una clave que no podemos ni ponerla al lado ni pasarla por alto. Nosotros hacemos una parte, nosotros somos llamados a hacer una parte que nos toca a nosotros hacer. Nuestro trabajo como pastores es hacer esa parte que Dios nos ha encomendado, pero el crecimiento y el desarrollo lo da el Espíritu Santo simplemente porque nosotros hemos sido obedientes a esa comisión. Cuando somos obedientes a esa comisión, cuando nos sometemos totalmente a esa comisión, el Espíritu Santo empieza a transformar vidas.
Algunas veces, yo llevo muchos años en el ministerio y he visto ministros que quieren estar envueltos en la política. Algunos han querido dejar el ministerio para estar en posiciones políticas. La política y la iglesia nunca van a mezclar, hermanos. Eso es un gran error. Sí podemos tener políticos en nuestra iglesia, líderes políticos, ¿y por qué no? Claro que sí. Hay líderes cristianos muy buenos de la comunidad y del pueblo, pero el pastor no. El pastor es pastor. El presidente vamos a decir, del boro o el alcalde, esos pueden ser siervos de Dios también, pero ellos no son los pastores. Ellos dirigen las situaciones sociales y económicas del pueblo, pero el pastor dirige la vida espiritual de la gente, del pueblo. Y me encanta eso de la familia, porque la iglesia nuestra le cambiamos el nombre, se llama My Father's House. Antes era Primera Iglesia, porque antes todo el mundo quería ser primero. Primera Iglesia Asamblea de Dios o Iglesia Central de las Asambleas de Dios. Y nosotros le pusimos simplemente la casa de mi Padre. Y qué lindo es decirle, a la casa de mi Padre puedo ir. Aquí es la casa de una familia. Aquí está la familia. La iglesia es una familia. Y la iglesia modela la familia de Cristo. Aleluya. Y cuando Pablo habla de esta situación, habla de que realmente tenemos que entender que el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, somos ministros siervos. Todos somos siervos del Señor. Algunos hemos alcanzado doctorados, otros hemos alcanzado títulos, pero esos títulos son sencillamente puestos al lado porque continuamos siendo siervos. Cuando yo recibí mi doctorado, ¿sabe cómo yo lo recibí? Para ser un mejor siervo. Y servirle al Señor mejor. Y yo enseño en nuestra iglesia que mientras más uno se educa, más simple y más humilde viene a ser. Porque la idea es que cuando uno cree que lo aprendió todo, descubrió que no sabía nada porque hay mucho más por aprender. Y la realidad de lo que Pablo está hablando es que nosotros, en aquello que hemos llegado, y tenemos que seguir esa misma cosa, porque Cristo es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Ahora, miremos varias cositas. Porque la verdadera identidad de un pastor solo se podrá distinguir por el amor, el compromiso y la fidelidad en su pasión. ¿Qué es lo que describe a Cristo? Describe a Cristo su amor, describe a Cristo su compromiso con la salvación de los seres humanos y la fidelidad a esa pasión. Y el pastor modela a Cristo exactamente. Tiene que tener amor, tiene que tener compromiso y tiene que ser fiel a esa pasión de ver almas que lleguen a los pies de Cristo. Ese es el enfoque pastoral. Ahora, porque el ministerio pastoral no se trata de lo que hayamos logrado ni de lo que hayamos hecho, sino se trata de cuán fieles hemos sido en lo que se nos ha entregado para desarrollar. Y eso es lo que Pablo dice. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento no es mío. ¿Es de quién? Es de Dios. Y aquí está hablando, ¿verdad?, del pastor maestro y del evangelista. El evangelista riega y siembra la semilla. El pastor entonces cultiva y cuida esa semilla, con el equipo de líderes, claro. El apóstol Pablo nos plantea de la manera siguiente: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta es algo, ni el que siembra es algo, sino el que viene a hacer algo es Dios, es Cristo. Y el que planta y el que riega, una misma cosa somos. Y en el capítulo 3 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo realza 3 artículos a saber, que son plantar, que es enseñar, regar, que es predicar,
y crecimiento o labranza, que es lo que hace el Espíritu Santo a través del pastor y de los líderes de la iglesia. Todo se va desarrollando en esa forma. Y prácticamente lo que vemos en todo esto es que cuando hablamos del plantar y del regar, sale de un llamado, de una delegación a una colaboración de carácter de seres humanos, de sangre y de carne. Estamos hablando de lo que la sangre y la carne pueden lograr, porque el pastor tiene una misma carga como la que tenía Cristo. Cristo tenía la carga espiritual, que es netamente espiritual, pero tenía la carga carnal como hijo de hombre de representar a la humanidad. Representaba a Dios en la tierra, pero también representaba a la humanidad. Y el pastor también representa a Dios en la tierra, pero también ante Dios representa a la humanidad. Y eso no es una tarea fácil, hermano. Eso parece que es fácil, pero no lo es. Hay veces que usted está enfermo, está de mal gusto, como es un ser humano, está ese día dolorido, no tiene deseo de nada, pero el Señor quiere que sea espiritual, porque hay gente que tiene necesidad espiritual. Y en esa acción yo le llamo de un dualismo, donde el hombre tiene que ser santo ante la gente para que la gente sean bendecidos y crean que todavía se puede ser santo, pero ante Dios tiene que traer los dolores y las aflicciones de la gente amargada y triste para que Dios oiga la voz del pastor, y entonces Dios tiene misericordia y a través del pastor Dios bendice a esa familia que vino adolorida, a esa damita soltera que vino con unos niños, a ese caballero abandonado que se le fue la esposa, a esa familia que se le murió un ser querido, a esa familia que ya casi estaban por ser deportados, a esa familia que el esposo se quedó sin trabajo y que no tienen, o que el dueño de la casa donde viven le dijo que tenía que mudarse en 2 semanas. El pastor tiene que estar jugando unas bases y unas posiciones. ¿A cuándo le gusta el béisbol? ¿Están contentos? Ganaron los Yankees anoche. Pues mira, el pastor no solamente pichea, tiene que cachar y tiene que fildear. ¿Me están entendiendo? Algunas veces el pastor está pichando, otras veces tiene que venir a cachar porque no había quien cachara la bola después que él la pichara. O sea que tenía que picharla y correrla acá y coger la bola y luego tratar de sacar acá. Se le fue para segunda, y si batearon para el right field tenía que correr la right field allá a buscar la bola. Esa es la vida de un pastor. ¿Usted se imagina eso? La realidad de esa acción, de esa movilización. Dios llama a ese hombre o a esa mujer al reto de una pasión. Y la pasión requiere amor. La pasión requiere compromiso. La pasión requiere fidelidad. Porque en una de esas 3 que uno falle, ya se fue a pique el ministerio pastoral. Y en estos últimos años hemos visto tantos pastores fallando de una o de otra manera. Porque algunos no han sido fieles a su encomienda, otros no han cumplido con su encomienda, otros han entregado su encomienda, le han cogido miedo a la carga del trabajo. Y ustedes dirán, el hermano Valdés tiene mucha experiencia. Claro que sí, tengo un discípulo que fue a la escuela de teología y empezó a pastorear una iglesia, y de momento llevaba como 5 años, y lo vi y le dice, ¿y cómo estás? Me dice, estoy en sabático. Pastoreó 5 años y ya tiene 1 año en sabático. Yo pastoreé 50 años y me dieron 1 mes de sabático en el concilio. Y él pastoreó 5 años y le dieron 1 año de sabático. Ahí se le va el deseo de pastorear. Ahí no hay llamado pastoral, ahí no hay compromiso, ahí no hay pasión, ahí no hay fidelidad ni entrega. El reino de los cielos es compuesto. Quedan 14 minutos. Voy bien por el momento. Es compuesto por los hebreos convertidos y por los gentiles convertidos. Nosotros no somos más importantes que los judíos, ni ellos son más importantes que nosotros. Hay gente que se afana, ¿no?, que Israel y Jerusalén.
Israel y Jerusalén necesitan arrepentirse del pecado tal como nosotros también. ¿Me están entendiendo? No es más importante Jerusalén, aunque tiene unas promesas bíblicas, que Guatemala, que Honduras, que Argentina, que Perú, que Colombia, que Puerto Rico. No es más importante. Sencillamente tienen una promesa de bendición, pero que después de todo nosotros también la tenemos. Porque dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron les dio ¿qué? El derecho y el poder de ser hijos de Dios. Así que todos somos participantes e hijos de esa gloriosa promesa. Y hay varias cosas que el apóstol Pablo también nos describe, y es que describe como la meta para alcanzar un blanco. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y mira que Pablo corría carreras cortas y largas. Era un corredor de todo tipo de carreras. Pero Pablo dice, que la primera posición es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nosotros tenemos acá el templo clásico, ¿verdad? Le llaman. Pero estamos olvidando ese templo porque Dios nos dio otro. Todavía lo usamos, pero las victorias de allá ya no son las mismas. Ahora son las victorias de acá. Y es posible que después de hayan otras victorias diferentes que no serán en este templo. Es posible, quizás no sea el hermano Castillo. Puede que sea Cris, o puede que sea Cris y pueda Saraí quizás en el futuro, o su yerno y su hija, o alguno de los líderes de la congregación que tienen vigor y son más jóvenes, que se edifiquen un monumento aquí, porque el hermano Castillo y yo ya no vamos a construir tanto. Gloria a Dios, ya no. Conocemos nuestros límites, pero preparamos gente que puedan hacerlo. Ahora, miremos esto. La segunda es la extensión de lo que está delante. O sea, no, estamos aquí y estamos bendecidos, pero no estamos pensando quedarnos aquí, ¿verdad que no? De aquí nos vamos a mover o a otro templo o al cielo, punto y aparte. Y algunos preferimos que sea al cielo, ¿verdad? No que nos muramos, no, eso no. Porque hay gente que quiere irse para el cielo pero no quiere morirse. ¿Y cómo se va a ir? Pues diga como yo digo, yo solo para allá no voy. Yo voy cuando Cristo venga a levantar la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Porque esa sería la victoria completa. Y hay una nueva meta al principio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, todo lo anterior nos enseña a entender la correcta necesidad y conocer la identidad del pastor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor cambió la pregunta y le dijo: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Cristo estaba buscando su identidad pastoral. Él está buscando su identidad pastoral. Y Pedro, que tal como cometía errores, era simplemente sincero, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Eres el Cristo. Aleluya. Eres el Cristo, o sea, eres el hombre enviado, pero sigue siendo el Hijo del Dios que vive en nosotros. Y entonces Cristo cambió la temática y le dice: y a ti te digo que tú eres Pedro. Yo represento lo divino, tú representas lo humano. Tú eres roca. Y sobre esta roca, sobre esta humanidad, sobre estos principios de agresividad espiritual, es que voy a edificar mi iglesia.
Y la iglesia está edificada en una agresividad espiritual de que siendo seres humanos nos atrevemos a movernos a la esfera divina y conquistar a Dios y hablar con Dios y hacer que el Espíritu Santo se mueva de esa esfera divina y se manifieste sobre nuestras vidas, llenándonos con su Santo Espíritu, salvando almas, sanando cuerpos y transformando hogares que estaban derrotados. Y eso es lo que hace un pastor. Eso es lo que hace un pastor, salirse. Los pastores nos salimos de nuestra esfera humana y nos colocamos en el coloquio divino. Y de ahí dialogamos con Dios y encontramos respuesta y luego bajamos de esa esfera divina a la esfera humana y ahí las traemos. Y los que nos creen lo que Dios nos ha revelado serán bendecidos. Los que no nos creen se ponen altivos y soberbios, pero los que nos creen son bendecidos. Y voy a concluir mi último punto. La realidad es que Él dijo, vosotros seréis bendecidos. O sea, la verdadera identidad del pastor tiene que ver con una vocación de carne y sangre, pero también una labranza de crecimiento y desarrollo espiritual. Ese es el trabajo que hacemos. Martín, ¿dónde está Martín por ahí? Levántame la mano o no te veo. Ok. Eso es lo que hace Martín, eso es lo que hace el pastor Castillo, lo que hago yo y lo que hacen otros pastores que están aquí o que vienen por acá. Movernos en esas dos esferas. Estamos ahí en la esfera terrenal de la gente, carne y sangre. No te lo reveló carne ni sangre. Ahí Cristo se metió a la vida de Pedro y le dijo, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Encontraste, tuviste un encuentro con una relación divina. Y esa relación divina la vas a continuar manifestando y llevando a cabo. Entonces, le respondió, bienaventurado tú eres. Y dijo algo más, que yo lo uso muy poderosamente y me ha dado un resultado tremendo y con eso voy a concluir. Porque tengo aquí una aplicación y conclusión que es más o menos lo que voy a decir. Cristo le dijo a Pedro, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Aleluya. Esa es la llave. Esa es la llave. Cuando el pastor le dice a una persona, reprendo ese cáncer en el nombre de Jesús, ese cáncer tiene que moverse. Aleluya. ¿Me están entendiendo, hermano? Cuando el pastor pone la mano sobre un matrimonio que tienen problemas y los bendice, ese demonio que atormenta a esa familia tiene que irse porque el pastor tiene la autoridad de cerrarle ese demonio, de ponerlo preso por el resto de su existencia porque está molestando a los hijos del Señor. Aleluya. Tiene la llave, a ti te dará la llave. Pedro es el modelo pastoral en ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y Dios sigue usando pastores simples. Mire, una vez yo, siendo pastor jovencito, en mi iglesia donde yo fui miembro, yo era el pastor, después que el pastor se jubiló. Y yo cometí un atrevimiento espiritual. Y le voy a decir por qué. Porque yo señalé en aquel tiempo, mire, Martín, óyeme bien. Yo dije que Dios ya no estaba usando superestrellas, ni pastores ni evangelistas superestrellas, estaba usando pastores simples y sencillos para la gloria de su nombre. Y en aquella ocasión mencioné a Jimmy Swaggart. ¿Se acuerdan de Jimmy Swaggart? Y mencioné a Jorge Rasky, y mencioné a otros que estaban montados en ese tiempo, y que eso fue del Espíritu, pues yo en la carne no me atrevería nunca a decirle algo así. Tiene que ser en el Espíritu, digo yo ahora, porque yo ahora mismo no me atrevo a decirlo, porque estos eran siervos del Señor, y casi me apedrean, hermano Castillo, casi me apedrean los seguidores de Jimmy Swaggart especialmente.
Y yo, que apedréenme. Soy humilde y acepto que dije cosas que no tenía que decir, pero después descubrí que fue el Espíritu Santo que me motivó a decirlas, porque a las 2 semanas yo estaba ya en Carolina, en las Carolinas, no me acuerdo cuál era el sur, creo que el sur Carolina, allá en donde estaba Jim Bakker. Y descubrimos que Jim Bakker esa semana no vino y me dijeron, y decían, ponían excusa, no, que él no vino pues no se siente bien. No, es que había caído de la gracia de Dios. Y era un ministro estrella, había caído en esos días. Luego, a la semana, yo vi un programa de televisión, un evangelista, donde Jimmy Swaggart estaba diciendo que una papa podrida había que sacarla, hablando del otro compañero, había que sacarla porque dañaba el saco. Y tristemente, una semana después, lo descubrieron a él. ¿Me están entendiendo, hermano? Esto del evangelio tiene que ser limpio y sano. Aquí no puede haber nada escondido. ¡Aleluya! Y no hay cosa más linda que un pastor ser sincero y simple y estar lleno de la gracia de Dios, porque a ese es el que Dios quiere usar para su gloria y su honra. Cristo se lo dijo a Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré la llave. Cuando tú cierras el infierno, ahí no va a entrar nadie más, en el nombre de Jesús. Y cuando Satanás quiere tirar vidas al infierno, el pastor tiene la autoridad de decirle, no, esa alma pertenece a Cristo. Dios le bendiga, bendecimos al pastor y a la familia. Muchas gracias.